Hola, en esta ocasión vamos a trabajar con el campo eléctrico. Hagamos un ejercicio que dice de la siguiente manera. Considere un cuadrado de lado 30 centímetros. En dos vértices consecutivos de ese cuadrado se sitúan dos cargas de valores 4 microcoulomb y menos 4 microcoulomb. Número 1. Hallar el valor del campo eléctrico en la mitad del lado que une a las cargas A. Y 2. Y en el punto donde se cortan las diagonales B. Lo primero que debemos hacer es un esquema o dibujo que represente la situación que se plantea. Y tenemos lo siguiente: dos cargas eléctricas Q1 y Q2 que están separadas por un lado de 30 centímetros como lo indica el enunciado. Tenemos que hallar el valor del campo eléctrico en la mitad de la línea que separa esas cargas eléctricas como primer punto, y segundo punto, tenemos que encontrar el campo eléctrico también en las diagonales de ese cuadrado. Entonces tenemos los datos que, como ya sabemos, la carga Q1 tiene un valor de 4 por 10 a la menos 6 coulomb, que es el equivalente al microcoulomb, y la carga Q2 tiene un valor de menos 4, lo que quiere decir que tenemos una carga positiva y una carga negativa. Eso nos va a servir más adelante para saber las condiciones del campo eléctrico. Tenemos el valor de la constante K, 9 por 10 a la 9 newtons por metros al cuadrado sobre coulomb al cuadrado, y el valor de los lados del cuadrado, que son 30 centímetros, y eso automáticamente lo pasamos a metros y son 0,3 metros. Sabemos entonces que tenemos que ubicar el campo eléctrico, tenemos que conseguir el valor del campo eléctrico en el punto A, lo que se nos están generando dos campos eléctricos. E1, el campo eléctrico 1, que viene dado por la carga Q1, va hacia la derecha porque la carga eléctrica número 1 es positiva y la línea de campo va hacia fuera de la carga. Y la carga eléctrica número 2, al ser negativa, la línea de campo iría hacia dentro de la carga, hacia la carga. Por lo tanto, el campo eléctrico 2 también va hacia la derecha. Entonces podemos decir que el campo eléctrico en el punto A va a ser igual a E1 más E2. Ahora bien, como sabemos que las cargas eléctricas son de la misma magnitud, ambos tienen 4 por 10 a la menos 6 coulomb, entonces podemos decir que el campo eléctrico 1 va a ser igual al campo eléctrico 2 en módulo. Por lo tanto, nuestro campo eléctrico A sería igual a 2 veces el campo eléctrico 1. Tenemos entonces la ecuación correspondiente para el campo eléctrico, que sería la constante K multiplicado por la carga eléctrica 1 dividido entre la distancia de separación al cuadrado, en este caso R al cuadrado. Entonces sabemos que el valor de la constante K es 9 por 10 a la 9 multiplicado por 4 por 10 a la menos 6 dividido entre 0,15 metros, todo elevado al cuadrado. Resolvemos y nos da como resultado que el campo eléctrico 1 es igual a 1,6 por 10 a la 6 newtons sobre coulomb. Ahora evaluamos el valor en el campo eléctrico A y nos queda que esto es 2 por el valor del campo eléctrico 1. Si multiplicamos ese resultado, nos queda que el campo eléctrico A tiene un valor de 3,2 por 10 a la 6 en I, porque está totalmente horizontal, newtons sobre coulomb. Ese es el valor del campo eléctrico A. Ahora tenemos que evaluar las condiciones para el campo eléctrico B, que se nos van a generar estos dos campos eléctricos. Y vamos a tener como resultante un campo eléctrico que va a tener esta dirección. Vamos a verlo un poco más detallado en esta otra figura. Tenemos el triángulo de abajo del cuadrado, que es esto que está acá, y vamos a tener aquí en nuestro centro el punto B, que es donde tenemos que evaluar el campo eléctrico, donde se cortan las diagonales. Vamos a tener un campo eléctrico E'1, lo vamos a llamar así, vamos a tener un campo eléctrico E'2, que van a tener estas características. Ya sabemos que la carga eléctrica 1, al ser de signo positivo, va a generar una línea de campo que va hacia fuera de la carga, y la carga eléctrica 2, por ser negativa, va a generar un campo eléctrico y unas líneas de campo que va hacia dentro de la carga. Por lo tanto, nuestro campo eléctrico resultante tendría esta dirección.
Como podemos ver, están en los campos eléctricos E'1 y E'2 están abriendo un ángulo con respecto a la horizontal. Eso es importante que lo tengamos en consideración para más adelante. No sabemos cuál es la distancia de separación entre las cargas eléctricas y el punto de evaluación, pero eso lo podemos calcular. Sabemos entonces que el campo eléctrico B va a ser igual al campo eléctrico E'1 más el campo eléctrico E'2. Sabiendo entonces que las cargas eléctricas son iguales porque tienen el mismo valor, podemos entonces decir que el campo eléctrico 1, el E'1, va a ser igual a E'2. Por consiguiente, podemos entonces calcular el valor de la distancia de separación entre la carga y el punto de evaluación de la siguiente manera. Podemos utilizar el teorema de Pitágoras, que dice de la siguiente manera: este lado L, que ya sabemos ese valor al cuadrado, va a ser igual a R al cuadrado más R al cuadrado. Entonces, si resolvemos esto, sería L al cuadrado va a ser igual a 2R al cuadrado. Por lo tanto, despejando el valor de R, tendríamos que R cuadrado va a ser igual a 0,3 elevado al cuadrado dividido entre 2. Eso nos da como resultado que R al cuadrado es igual a 4,5 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. No hace falta que extraiga raíz cuadrada para conocer el valor de R, porque necesito el valor de R al cuadrado. Ahora, tenemos entonces que el valor del campo eléctrico 1 va a ser igual a K multiplicado por Q sub 1 dividido entre R al cuadrado, que es el valor que acabo de calcular. Si colocamos los datos dentro de la ecuación, tengo que E'1 va a ser igual a 9 por 10 a la 9 multiplicado por 4 por 10 a la menos 6 coulomb dividido entre 4,5 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Resolvemos eso y nos da que E'1 va a ser igual a 8 por 10 elevado a la 5 newton sobre coulomb. Ya conseguí el valor representativo en módulo para el campo E'1, el campo eléctrico en prima 1. Tenemos que calcular el valor del campo eléctrico 2. Pero estos campos eléctricos que tenemos acá no conocemos la dirección exacta de su dirección. Por lo tanto, tenemos que calcular eso y tenemos que descomponer vectorialmente tanto el campo eléctrico prima 1 como el campo eléctrico prima 2, ya sabiendo los ángulos de abertura con respecto a la horizontal que tiene cada uno. Y lo podemos descomponer de esta manera. Entonces sabemos que el campo eléctrico 1 va a tener estas características y aquí tenemos una componente en X y una componente en Y. Y el campo eléctrico 2 también tenemos una componente en X y una componente en Y. Entonces tenemos el campo eléctrico 1 de la siguiente manera: 8 por 10 a la 5 multiplicado por el coseno del ángulo en Y, que sería nuestra componente en X, sumado más el 8 por 10 a la menos 5, el módulo del campo eléctrico, multiplicado por el seno de 45, que sería nuestra componente en Y, J. Todo esto Newton sobre Coulomb. Entonces podemos de manera análoga decir que el campo eléctrico 2 va a tener la misma característica, solo que la componente en X para el campo eléctrico 2 va a ser negativa porque va hacia abajo. Entonces sería menos 8 por 10 a la 5 por el seno de 45 J, Newton sobre Coulomb. Ya que entonces tenemos que sumar esos campos eléctricos, tendríamos que la componente en Y se cancela al ser de signos contrarios. Por lo tanto, tendríamos que el campo eléctrico B sería 2 multiplicado por 8 por 10 a la 5 por coseno de 45 en Y, newtons sobre Coulomb. Y si resolvemos esto que tenemos acá, nos queda que el campo eléctrico B tendría como resultado 1,131 por 10 a la 6 en Y, newtons sobre Coulomb. Y esto sería el resultado final.